No fermentable. Sí, es una bacteria que no consume manitol, ¿sí? En realidad, siempre este tipo de medios diferenciales, que es para diferenciar la utilización o no de un hidrato de carbono, se hace para eso, para diferenciar si pueden usar o no el hidrato de carbono que se coloca, ¿sí? Porque con las peptonas van a poder crecer, ¿sí? Porque justamente para eso se ponen, ¿sí? Porque la idea es que yo, como quiero diferenciar, yo permita el crecimiento de todo, ¿sí? En este caso, o sea, todo lo que, porque piensen que esto es como un agar nutritivo, estas dos cosas, ¿sí? Entonces, si crece en agar nutritivo, bueno, también va a crecer acá. Pero si además de poder crecer en un agar nutritivo es una bacteria que sí puede usar el manitol, entonces en realidad va a consumir esto primero, ¿sí? La colonia muy probablemente se va a hacer consumiendo esto, porque está en alta cantidad, digamos, no es limitante, ¿sí? Justamente, porque como quiero saber si el microorganismo lo puedo usar o no, yo lo pongo en mucha cantidad, lo pongo a propósito, ¿sí? Que es lo mismo que hago acá con el agar McConkey. El agar McConkey también es un ejemplo de medio diferencial. ¿Por qué? Porque le pongo una bocha de lactosa. Entonces, en este caso, yo quiero saber si el microorganismo es capaz o no de usar la lactosa. Y en este caso tiene un indicador de pH que se llama rojo neutro. Acá viene para complicar la cosa. En este se llama rojo fenol. En este, en la condición ácida vira el amarillo y en la condición básica vira el rojo. El rojo fenol, lo pueden buscar después en la guía, el rojo neutro vira exactamente al revés. Da rojo cuando se consume la lactosa y da como, en realidad es como incoloro, porque en este caso se tiñe la colonia, da como incolora el que no la usa, ¿sí? Entonces, así, esto es un ejemplo de un medio diferencial. Hay otros tipos de medios diferenciales, donde uno quiere diferenciar por ahí otra cosa, otra característica de la bacteria. No les quiero dar ejemplos ahora para no complicársela, pero este, digamos, es como que es el más fácil y el más intuitivo de decir, bueno, yo quiero saber si el microorganismo puede usar la lactosa. ¿Cuál es la combinación que tengo que hacer? Bueno, poner la lactosa, que es la fuente fermentable, una alternativa de carbono no fermentable, ¿por qué? Para que crezca en el caso que no pueda usar la lactosa. Y el indicador de pH, ¿sí? Que me va a permitir, eso es lo que me va a permitir diferenciar, que esté usando una cosa o que esté usando la otra. Y obviamente tiene que ser sí o sí en agar, de vuelta. ¿Por qué? Porque las tengo que diferenciar, ¿sí? Tienen que crecer las dos, la que puede y la que no puede usar la lactosa. Quiero que crezcan las dos. Sí. Y el agar cetimida que también tenía el indicador de pH, ¿sería también diferencial? El agar cetrimida no tiene indicador de pH, es esto. Tiene la cetrimida, ¿sí? Ah, Que es un agente selectivo, que es un detergente, ¿sí? El caldo McConkey, que tiene el púrpura de bromocresol, que es un indicador de pH, ¿es un medio diferencial? no, porque no lo estás usando en sí para indicar pH, lo usas para inhibir a otros, se supone. Sí, Porque es da líquido. pH, pero es líquido. Sí te va a indicar el pH. Justamente en realidad tiene las dos funciones. Este medio te da violeta al básico y amarillo al ácido. Entonces, cuando vos lo usás como medio de enriquecimiento, como vos lo que querés enriquecer es en microorganismos que consuman la lactosa, si dentro de tu muestra efectivamente había consumidores de lactosa y crecieron, ese líquido se va a poner amarillo, ¿sí? Pero si también crecieron, o sea, pensá que ahí va a crecer una mezcla, van a crecer mezclados, o sea, va a poder crecer todo lo que, digamos, porque, digamos, todo lo que dentro de las enterobacterias que pueden crecer en este medio porque resisten las bilis de whey y porque son gram negativas, no todas las enterobacterias consumen lactosa, algunas sí y algunas no. Entonces, en este medio, las dos van a poder crecer, tanto la enterobacteria que consuma la lactosa como la que no. Pero como me van a crecer todas mezcladas porque es un medio líquido, y muy probablemente el pH se va a acidificar igual mucho, no se va a compensar, yo lo voy a ver amarillo. Pero lo que no voy a poder es diferenciarla, no puedo sacar después de ahí a cuál es la bacteria que sí está consumiendo la lactosa y cuál no. En cambio acá, sí yo ahora, de mi mezcla,
estos medios en general se usan justamente después de usar un medio de enriquecimiento. O sea, yo mi muestra la crecí acá, sé que aumentaron los fermentadores de lactosa, bueno, ahora la paso a este medio y sí acá puedo quedarme efectivamente con aquellas que estén consumiendo la lactosa, ¿sí? Porque las puedo diferenciar de las que no. Sí. Porque en una muestra natural es muy difícil quedarse solo con un tipo de microorganismo, ¿sí? Separarlas. Esto lo que te permite, al diferenciarlas, es también poder purificarlas, ¿sí? Gracias. Sí, pasa que no había visto que no tenía solidificante. Fue Claro, una trampa. es una trampa, por eso. Ahí ya empezamos digamos, a lo largo de la materia lo van a ver más de una vez la composición de los medios. Esto lo vamos a volver a ver cuando las usemos para los aislamientos y justamente para lo que se usan, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a reforzar en esos momentos, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, este medio también, ¿por qué lo pongo acá como ejemplo? Porque en realidad acá también se le puede adicionar la famosa yema de huevo, que les explicaba el otro día Estela, y entonces como esa yema de huevo tiene fuente de lecitina, dentro de los microorganismos que suelen crecerse en este medio de cultivo, algunos, que se usa mucho para bacillus, algunos bacillus tienen unas enzimas que degradan la lecitina y otros que no. Entonces, esa degradación de lecitina se observa como la aparición de un halo turbio. ¿Por qué? Porque la lecitina está en el medio de cultivo. La enzima que degrada la lecitina se libera al medio de cultivo. Y entonces, esa enzima degrada la lecitina y el producto que se genera precipita y da este halo de precipitado blanco. Entonces, acá yo sé que esta colonia, que proviene de una única bacteria que cayó acá y generó esta colonia, puedo decir que muy probablemente sea un microorganismo que no degrada el manitol y que es productor de lecitinasas. ¿Sí? Solo por verlo, por las características morfológicas que aparecen en esta colonia. Por eso es diferencial el medio, ¿sí? Me está permitiendo diferenciar algo de ese microorganismo solo con verlo, ¿sí? Bueno, ya no puedo hablar más. ¿Qué hora es? 19:43. Bueno, solo un par de cositas más, sin intervalo, porque así no se hace tarde, todos queremos arrancar el fin de semana largo. Manejo. Vean los videos porque, digamos, vamos a mirar uno acá para que yo puntualice algunas cosas, pero miren ustedes los videos porque es básicamente lo que hubiesen hecho. Compartir. ¿Cuál quiero compartir? Compartir pantalla. Es que tengo 20.000 ventanas abiertas ahora. Acá. Bien. Bueno, la técnica séptica es lo que ustedes hubiesen aprendido en esta clase digamos, que hubiesen tenido hoy. Yo le voy a sacar el audio a esto. Porque además los señores no son tan... Entonces, sí o sí vamos a tener que trabajar, digamos, si ustedes hubiesen trabajado en la mesada, ¿sí? Hubiesen trabajado... Pero la puta, yo sabía que me iba a hacer esto.
Bueno, no importa, total ahí ven ustedes, no es tanto. Bueno, para trabajar en la mesada, si uno no trabaja en un flujo laminar, sí o sí tiene que trabajar con un mechero. Entonces, ¿cuál es el concepto de trabajar con el mechero? Es que el calor que irradia esa llama, ¿sí?, va a, pongámosle, desinfectar, esterilizar el aire, ¿sí?, alrededor de esa llama, ¿sí? Es como que nos genera una, un aire como si estuviésemos en un flujo laminar. Obviamente es limitado, la distancia, ¿sí?, es limitada, no puedo estar trabajando acá en la mesada, ¿sí?, y el mechero está acá, tengo que trabajar muy cerca de la llama, ¿sí? Entonces por eso es algo que realmente es una destreza que uno tiene que aprender a hacer con sus manos, a poder trabajar ahí con todo el material sin quemarse, sin prender fuego nada, ¿sí? Y logrando que todo el material permanezca sin contaminarse, ¿sí? Entonces, esa es la idea de trabajar en el mechero. Entonces, ahí está, lo que estaba marcando es el cono. Entonces, esta persona trabaja, uno puede trabajar por detrás o por delante del mechero. Ellos trabajan en general por detrás. Y entonces, justamente como el material es limitado, hay que acostumbrarse a acomodar, a disponer el material en la mesada, ¿sí? Y en general tiene que ver con si uno trabaja con la mano derecha o con la mano izquierda. Entonces, pensar siempre con qué mano vas a agarrar cada cosa. Y entonces poner el material que vas a agarrar con la mano derecha del lado derecho y el material que agarras con la mano izquierda del lado izquierdo, para no cruzar manos, ¿sí? Obviamente el área de trabajo, antes de encender el mechero, se limpia, y bueno, lo limpian de una forma muy exhaustiva. Ustedes simplemente iban a tener espadol o alcohol 70 para limpiar la mesada y papel antes y después de trabajar. ¿Ven? Ahí está acomodando el material. Es importante rotular todo el material, él rotula con cinta, obviamente si uno tiene cinta es mejor que esos papelitos, o si tiene marcador de vidrio. O sea, todo microbiólogo que se precie tiene que tener en su bolsillo un encendedor y un rotulador, ¿sí? No existe microbiólogo que no tenga eso en el bolsillo de su guardapolvo, ¿sí? Fundamental. Entonces, va a trabajar ahí, ¿sí? ¿Qué va a usar? Esto lo que va a mostrar ahora, ven, es esa distancia, cuál es el cono, ¿sí? 12 centímetros, hay una de las preguntas que yo le puse si era 50 centímetros, ¿sí? Y lo otro que tienen que aprender a trabajar enseguida es cómo se esteriliza, esta es la famosa ansa de Nicrón, ¿sí?, que se esteriliza por incineración directa a la llama, ¿sí? A diferencia del rastrillo, que primero lo tengo que embeber, ¿se acuerdan?, en alcohol, y después pasarlo por la llama del mechero. Este va directo. La parte más caliente de la llama del mechero siempre tiene que estar puesta como está acá. Es este conito bien azul, más el otro cono azul más tenue. Bueno, la punta del conito interno, ¿sí?, este bien azul, esa es la parte más caliente de la llama. Por eso, de hecho, ustedes pueden pasar el dedo por acá arriba y no se queman, ¿sí? Pero ese sector es el más caliente. Entonces, el ansa se pone para esterilizar, la parte sobre todo que más se usa es esa, y al toque se pone el rojo vivo. Igual uno, digamos, trata de ponerlo un poquito después más derecho para que se esterilice todo, ¿sí? Ven que ahí lo va enderezando, ¿sí? Obviamente, el ansa, después uno no puede usarlo así incandescente, ir a tocar el cultivo que uno va a querer tomar con esa ansa, porque obviamente lo van a terminar matando todo, quemando, cosa que les suele suceder hasta que aprenden a usar el ansa. ¿Cómo va a tomar ahora con esa ansa estéril? Normalmente el ansa se enfría igual un poco antes adentro del tubo, ¿sí? Bueno, ahora ustedes vean cómo el señor va a sacar la tapa de algodón. Esto es fundamental, esta maniobra ustedes tendrían que empezar a practicar en su casa, si quieren decir como que aprendieron a usar algo, y es a usar esta parte de la mano, que es ese meñique para poder sacar tapas
de algodón o de lo que sea, y tapas chiquitas, tapas grandes, todo el diámetro que les dé esta parte de la mano y el meñique. ¿Por qué? Porque las tapas no se apoyan cuando uno trabaja en la mesada y en mechero y no en un flujo laminar, ¿sí? Y siempre se agarran los tubos así inclinados. ¿Por qué? Porque el concepto es que ahí podría caer aire contaminado, que es el que nos rodea, ¿sí? Con bacterias, si yo lo tengo parado, en forma recta. Si yo lo tengo acostado, pues bueno, tendría que venir una corriente de aire y hacer un zurungo y metérmelo adentro del tubo, ¿sí? Por eso sí, no tengo que estar hablando cuando trabajo, las puertas y ventanas tienen que estar cerradas para evitar las corrientes de aire, ¿sí? Eso es fundamental en una técnica séptica enmesada con mechero, ¿sí? Entonces, el señor esa tapa la va a tener que sostener mientras sigue haciendo su maniobra, ¿ven? Entonces la sostiene ahí y no puede sacar la tapa con estos dedos porque para los otros dedos lo necesita para sostener el anza, ¿sí? Y acá está usando estos dedos para sostener el tubo. Entonces, bueno, esa es la maniobra y ahí, bueno, está enfriando en ese caso ven el anza un poquito antes. Bueno, este cultivo ahí se supone que están las bacterias. Bueno, se lleva las bacterias. Obviamente no tiene que pasar por el fuego, o sea, tiene que estar cerca, pero no va a atravesar el fuego, ¿sí? Él está trabajando de uno de los dos lugares. Lo que te quiere mostrar es que acá se lleva la peliculita. Entonces, finalmente después le coloca la tapa, ¿sí? Ven, con mucha habilidad. Esta habilidad es la que ustedes tendrían que desarrollar y es la que no tienen hasta ahora si no se enfrentaron a eso, a usar ese dedo. Después vean ustedes cómo se maneja el anza. Bueno, en ese caso lo que va a hacer es, en vez de tomar de un medio líquido, está tomando de un medio sólido, de la colonia de un medio sólido con el anza. Son las opciones que hay para hacer, ¿no? Y ven cómo de vuelta con una misma mano, ¿sí? Abre la placa de Petri, ¿sí? No se dejan apoyadas tapas, salvo que hay una opción, que es que él no la va a usar, y que yo se lo hubiese mostrado, pero bueno. Que sí podés dejar apoyada la tapa y levantar solo la base, pero tiene que quedar muy cerca del mechero, ¿sí? Pero es una forma más fácil de estriar, ¿sí? Entonces, bueno, y obviamente la anza se esteriliza tanto antes como después de usarla. No podés apoyarla después de usarla en la mesada porque estarías contaminando toda la mesada, ¿sí? Entonces, bueno, esa estrategia de aprender a hacer, bueno, con el microbiológico, el micológico no lo hubiesen usado, pero es más o menos lo mismo. Veamos ahora con una pipeta cómo es la maniobra para sacar y para que ustedes vean lo que era un pipetero, donde se esterilizan las pipetas. Bueno, todas estas propipetas ustedes hubiesen usado más tipo gomita, no el bulbo, sino que la gomita. ¿Ven? El pipetero es eso, ¿sí? Esto es un tubo metálico y todas las pipetas están ya estériles adentro, ¿sí? Por eso esta tapa no es que la cierra herméticamente, sino que está como apoyada, o sea, el aire seco puede entrar ahí, ¿sí? Cuando se esteriliza, o el vapor. Bueno, entonces, el señor trabaja siempre por detrás del mechero. Yo siempre, y ustedes, digamos, en general, todo microbiología enseña a trabajar delante del mechero, porque la verdad que trabajar detrás del mechero es como que tenés que ser muy cuidadoso de no prenderte fuego, ¿sí? Entonces, es preferible estar delante del mechero, es lo mismo. Entonces, ahora tiene que abrir eso y poder sacar una pipeta. Observen qué hace con las manos el señor. Porque él no apoya, bueno, no hizo todo el completo, qué lástima. Porque ahí está mostrando ahora cómo sacaría la que es con papel. Ah, por aquí ahora sí, a ver. Siempre se flamean las bocas antes y después. Bueno, ven cómo de vuelta con el meñique sacó la pipeta, no apoyó ninguna tapa ni nada. Y tiene que tratar de que esto no toque nada porque tiene que seguir estéril y cerca del mechero. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el gran desafío. En la primera clase sacan alrededor de 10 pipetas cada uno hasta lograr tener una pipeta utilizable sin que le hayan tocado nada a ustedes, pero bueno, nada, es práctica nada más, pero esa es la técnica, ¿sí? Bueno, cómo se coloca la perita, nosotros usamos unas peritas más fáciles, y bueno, nada. Micropipeta es lo mismo,
van a ver ahora, el señor tiene la micropipeta, bueno, la gradúa obviamente, y entonces, ¿cómo es el manejo? Le tiene que colocar el tip, que están en estas cajas en general estériles. Si tienen la suerte de que el tip engancha de una, engancha, si no, en general uno lo ajusta de acá un poquito por las dudas, pues esa parte se puede tocar. Y de vuelta, ven que con el meñique y sosteniendo la pipeta, saca el tapón, ¿sí? Y introduce. Y siempre están de costado, ven que siempre están de costado, ¿sí? Acá los químicos es donde nos odian. Se acabó el pipetear derecho y el pipetear teniendo a la altura de los ojos el famoso menisco de la pipeta y que quede derechito. Bueno, para nosotros es más importante la esterilidad que la medición, ¿sí? Entonces, todo de costado siempre. Vean ustedes, entonces, acá les puntualicé, o si quieren seguimos, no sé cómo están de aguante, nos quedaría media hora de clase. Si quieren vemos otro más. ¿Seguimos otro más? Cri, cri, cri. Chicos, ¿están ahí? Hay todos? cosas que son importantes y Sí, las tenemos que saber. para el- ¿Cuál es la otra opción? A ver. Sí, uno. Ay, hola. No sé si se me escuchó. Sí. Lo que quiero ver es siembra en tubo. ¿Cuáles serán las opciones? Cuál siembra por extensión superficial. Vamos a chusmear este. Este es otro, es uno que ustedes a lo largo de la materia tienen que terminar pudiendo hacer, que cuesta, que es cómo sembrar, porque ahí vieron como tomar de tubos, básicamente de medio líquido. Y como que no vieron a dónde va a parar después lo que toman. Entonces, obviamente, sembrar en distintos recipientes requiere desarrollar distintas habilidades. Pasar de un medio líquido en un tubo, tomar de ahí y pasarlo a una placa de Petri, o pasarlo a otro tubo, o pasarlo a un tubo que tenga agar, ¿sí? Porque digamos, como que esas son las opciones en general de recipientes de crecimiento, son los medios líquidos en grandes cantidades que se suelen usar en Erlenmeyers, o medios líquidos en menor cantidad que son los tubos de ensayo, y cuando son los medios sólidos, en general es o la placa de Petri o el tubo de ensayo con agar, que o se deja solidificar el tubo parado o se deja solidificar el tubo medio inclinado, y se va a generar como una especie de superficie un poquito más extensa que lo que sería el círculo nada más del tubo. Y entonces, bueno, cómo se siembran cada una de esos recipientes, y la que, digamos, la más difícil es aprender a hacer, a sembrar en agar, en realidad por estrías, hacer las estrías. Acá no me acuerdo si ahora el que empieza es la estría, la extensión superficial, porque como le cambian un poquito los nombres. No, bueno, distintas formas de inocular la placa de Petri. Una es con hisopo. El hisopo, el que vimos cómo se esterilizaba, en general, ven, ahí lo tiene en bolsitas, que le debe venir estéril ya en bolsitas, que debe estar irradiado. Se embebe todo, y como ven, esto es una suspensión de bacterias muy concentradas, porque está muy densa, uno ya lo ve, esta densidad, que está muy concentrada. Entonces, ahí uno se está llevando muchas bacterias, y en general lo que uno quiere hacer es inocular esas bacterias por toda la placa, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere que caigan una cantidad tal de bacterias que cuando crezcan, toda la placa esté formando un césped, ¿sí? Entonces, eso, ¿ven? Tiene se pasa de esa forma, se inocula, ¿ven cómo van quedando las rayas? ¿Sí? Porque es el líquido que va soltando, digamos, el hisopo y va creciendo. Incluso se gira y se vuelve
¿ven? A pasar en el otro sentido, ¿ven? Para atravesar, porque si no podrían quedar las rayas, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero que toda la placa quede inoculada, ¿sí? Entonces, esto en general es para obtener lo que se llama un césped al final. Hago una pregunta, Andrea. Sí. Yo lo que no entendí es por qué se hace una diferencia entre, digamos, estas técnicas de césped o de, digamos, líneas más continuas y la colonia individual. Y porque dicen que la colonia individual vos la usás cuando querés aislar un microorganismo. No entiendo por qué no podés aislarlo de un césped, por ejemplo. De acá, porque cuando vos hablas de aislamiento, es que lo que vos sembraste en la placa no era un cultivo puro. ¿Sí? Si yo acá sembré, o sea, de donde yo tomé, donde metí el hisopo, no es un cultivo puro, sino que es un cultivo lleno de mixto de diferentes bacterias, esto que es el césped, acá ya está el césped, yo las tengo todas mezcladas. No voy a poder quedarme con algo que pueda tomar solo eso. ¿Sí? Porque está todo mezclado, ¿ves? Esto es todo un césped, está uno al lado del otro. No hay cosas individuales aisladas. ¿Sí? Entonces, esto suele utilizarse para determinadas técnicas que las van a ver más adelante. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Van a ver que en general se hace un césped, se inocula para que después al final crezca un césped en una técnica para ver antibióticos, ¿sí? Para ver si, por ejemplo, yo coloco acá un disco de papel embebido con un antibiótico, o sea, yo hago todo lo que hice con el hisopo. Luego de hacer eso, pongo el disquito con antibiótico, el antibiótico va a empezar a migrar en el agar, y entonces cuando pongo a incubar, ¿sí? Obviamente si las bacterias que están ahí son sensibles al antibiótico, no van a poder crecer, pero en cambio en el resto de la placa aparece el césped, ¿sí? Porque sí, el antibiótico no llega tan lejos, y entonces veo un halo de inhibición alrededor del papelito que tiene antibiótico. Entonces, para poder ver ese halo de inhibición, alrededor del halo tiene que haber un césped. Entonces, hago la inoculación en ese sentido, ¿sí? Pensando que al final yo quiero obtener un halo de inhibición. En cambio, las colonias aisladas se pueden querer tener en diferentes circunstancias. Una, cuando yo estoy partiendo de lo que inoculo en esta placa, es una mezcla, y entonces, por ejemplo, inoculo por estría, de forma tal de que al ir haciendo la estría, se va diluyendo el inóculo, y entonces en algún lugar de la estría crecen colonias aisladas, y si es un medio diferencial, por ejemplo, podría ver si la colonia tiene alguna característica del microorganismo que yo estoy buscando. Entonces, esa colonia aislada, sé que las colonias son como clones, ¿sí? Es una bacteria que cayó ahí originalmente y después, al crecer, genera la colonia. Entonces son como, ¿sí? Cloncitos, ¿sí? Todas derivaron de la que originalmente cayó. Ese es el concepto de colonia. Entonces, si la tengo aislada, sin que esté tocando otras, sé que toda esa población es homogénea, ¿sí? Y la otra razón para lo cual se buscan colonias aisladas es para una técnica de recuento, que es la clase que viene, cómo se cuentan una suspensión de bacterias. Si yo quiero saber cuántas bacterias hay, bueno, se usa una técnica de recuento, por ejemplo, de unidades formadoras de colonias, entonces necesito para poder contar las colonias que estén aisladas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se siembra para obtener colonias aisladas? Cómo se distribuye homogéneamente, o sea, la colonia aislada la podés tener a partir de una estría, que no es una distribución homogénea de todo el inóculo en toda la placa, sino que justamente es una estría, o por si el inóculo originalmente lo distribuís homogéneamente, pero como el inóculo tiene pocas bacterias, entonces me van a aparecer pocas colonias, ¿sí? Entonces, dispersar dispersar un inóculo en forma homogénea
una de las formas es hacerlo con esto, que es el asa de Drieglowski o rastrillo, que este es el famoso rastrillo de vidrio. No sé si nos muestra acá, sí, supongo que ahora va a mostrar justamente cómo se esteriliza también el rastrillo antes y después de usar, a diferencia del ANSA que se flamea directamente, ¿sí? Entonces, acá está tomando el inóculo que va a esparcir ahora en la placa, ¿sí? Toma el inóculo, lo coloca en el centro de la placa, acá están las bacterias, entonces ahora las tengo que distribuir en toda la placa. ¿Para qué? Para que me aparezcan las colonias aisladas. Entonces ven que lo puso en alcohol, lo pasó por la llama y se deja prender fuego el alcohol ahí y listo, no se deja en la llama, ¿sí? Y una vez que se apaga, bueno, no va directamente ahí, en general se enfría en la tapa, obviamente, porque sale caliente, y después sí se dispersa, ven, el inóculo que estaba colocado ahí en toda la placa, con movimientos, ¿sí?, del rastrillo, para lograr que se distribuya todo. Lo tiene que esterilizar de vuelta ahora, bueno, él lo coloca ahí en un desinfectante. Nosotros lo envolvemos en alcohol, lo volvemos a flamear y ahí lo apoyamos. A ver si muestra que le creció. Obviamente depende del inóculo inicial, la cantidad que tenías ahí de bacterias es lo que vas a tener después, ¿sí? Si vas a tener colonias así, muchas, pero separaditas, o muchas menos, o todo lleno de, también como una especie de césped, ¿sí? Eso depende de la cantidad inicial que había en ese inóculo de bacterias. La otra forma de distribuirlas es utilizando, ese es el punto crítico, unas perlitas que también, por ahí si pasaron por algún laboratorio, se escuchan mucho, son unas perlitas de vidrio que se esterilizan también en el autoclave, todas las bolitas en una cajita, y entonces después se ponen esas bolitas, se pone el inóculo, se ponen las bolitas y se mueven las bolitas por toda la placa, y de esa forma entonces también se distribuye todo el inóculo en forma homogénea en la placa, ¿sí? Esa es la idea, distribuirlo homogéneamente, pero la cantidad de cosas que te aparezcan después va a depender de, vuelta como les dije, de la concentración inicial de ese inóculo, ¿sí? Estas simplemente son las técnicas de cómo se manipula el ANSA y cómo el ANSA para tomar del tubo y cómo se manipulan para el rastrillo. Ahora, la siembra. Toma las otras. Siembra medio líquido. Batido. Siembra por estría. Esta vamos a ver. Ya me fue a cualquier lado, no sé dónde están ustedes. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Una Siembra por imagen de estría. ANSA sobre la placa, pero no está corriendo el video. Ok. Pero si le das ahí play, está, ahí está. Es que no podía correrla, ahora sí. Bueno, ahora viene el ANSA. Entonces, el ANSA puede tener el rulito o no tener el rulito, que es si fuera recta. Entonces acá está mostrando distinto. Estas estrías no las hicimos una vez, puede que se hagan estas rectas, hacer una estría así recta. En general, lo más difícil, digamos, eso es fácil, hacer una estría así recta. Lo más difícil es hacer las estrías con el objeto de que al final de la estría, en el final de la estría, aparezcan colonias aisladas. Porque el concepto sería como que yo voy haciendo la estría para ir diluyendo el inóculo, ¿sí? Porque al principio tengo tanta carga bacteriana que la estría va a crecer como una cosa continua, ¿sí? Los microorganismos en la estría van a crecer de forma continua, y cuando eso se vaya diluyendo, ven, ahí son una recta nada más, dos rectas, ¿sí? Nada, eso es, si quiero obtener rectas, que también para hay cosas de antibióticos que también se usa esa estrategia. Y como siempre se esteriliza antes y después. Bueno, a ver la ondulada.
Bueno, ¿ven? Ahí arranca la ondulada. Empieza una primer descarga, paso muchas veces, y ahí es como que se va descargando, se va descargando, se va descargando el ANSA. Trato de no pasar de vuelta por el mismo lugar, ¿sí? Giro, ¿sí? Bueno, ahí no la giró, la hizo más abierta, la hace él al final. ¿Ven? Bueno, entonces esa es una estrategia. Entonces se supone que en la última porción, no sé si va a mostrar el resultado, bueno, ahora en cuadrantes lo va a hacer. Bueno, en cuadrantes así tampoco está bueno. Pero bueno, sí también existe. Después uno va adquiriendo la habilidad y hace lo que más le resulte cómodo. Entonces, de vuelta, toma el inóculo, ¿sí? El inóculo, la bacteria crecida está acá ya, la está tomando de tubo. Toma de ahí, como siempre, ven, no se apoyan las tapas, nada. Y entonces ahora va a ser una estría en uno de los cuadrantes hacia abajo, en forma triangular, ¿sí? ¿Ven? Va haciendo el triángulo, ocupando solo ese triángulo, para eso se guía, hasta ahí. Ahora va a pasar a otro triángulo. Va a girar, ¿sí? El ANSA sigue cargada con microorganismos, pero se supone que hay gente que ella la está esterilizando. ¿Pero qué hace? Entonces toma de la que originalmente, supongo que tomó, de la que originalmente había cargado, ¿sí? A ver qué es lo que va a hacer ahora, o sigue con la misma. Sí, ¿ven? Pasó un poquito de vuelta por acá y vuelve a pasar por acá, por otro cuadrante. Ahí la giró. Vamos a ver si toca el cuadrante este. Sí, toca este cuadrante anterior y hace estría acá. Entonces, cada vez que nosotros vamos haciendo esa maniobra, el ANSA se va descargando. Por temor a que se descargue demasiado, volvemos a pasar un poquito por el final de la última estría antes de empezar la estría en el otro cuadrante. ¿Sí? Pero siempre la idea de todas estas maniobras es ir como descargando el ANSA. ¿Ven? Acá también, ahora lo voy a hacer yo, en general hago esta. Estría, 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 estría. ¿Sí? La gira. ¿Sí? Y ahora va a arrancar. Después cuando crecen se dan cuenta, va a arrancar una rayita del anterior y estría, 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 estría. La va a volver a girar y en un momento va a ser una estría más abierta. ¿Sí? Siempre sin pasar por, bueno, la estría cruzada, porque quiero que me muestre cómo les crecen, porque si no, no tiene sentido. Para que ustedes vean qué es lo que pasa. Bueno, ¿ven? Ahí ya les creció, ¿ven? Es la estría, la estría, la estría. ¿Ven? La estría, la estría, la estría. Y acá logró, al final de esta estría, ¿ven? Acá hizo así, así. Arrancó por acá, ¿ven? Traca, 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 traca. Después, cuando pasa para la otra, el otro cuadrante, ¿sí? Pasó varias veces de vuelta por este lugar. Entonces sigue arrastrando, ¿sí? Bacterias que sembró originalmente acá para este lugar. Y después cuando termina de hacer esto, lo mismo. Al ir yendo y viniendo, cada vez que pasa por acá, que originalmente había bacterias, las vuelve a llevar para allá. Pero finalmente se descarga tanto esto que en un momento, ¿sí? La estría esta que se hace más abierta, uno logra obtener esas colonias aisladas. ¿Sí? Entonces, simplemente es para eso aprender a hacer este tipo de estrías, para descargar, ir descargando el ANSA de forma tal de en algún momento obtener esas colonias aisladas. ¿Por qué puede ser necesario esto? Porque en general en la parte de aislamiento, que es donde lo usarían ustedes, es porque esto en general es una mezcla de microorganismos, de vuelta, no son microorganismos puros. Entonces, como es una mezcla, yo quiero en algún momento que aparezcan esas colonias aisladas para poder identificarlas y poder quedarme con alguna en particular y poder ir purificando ese microorganismo a partir de esa mezcla. ¿Sí? Bueno,
Y entonces, por último, creo que el otro tubito, a ver si era en este. No, que yo por eso tengo que minimizar. La del tubo, creo que es esta. No, esta era la que estaba. El tubo. Acá, en el tubo. ¿Ven? Estos son los tubos que se hacen inclinados con agar, pero el agar se deja inclinado, ¿ven? Entonces uno puede hacer una estría en esa superficie, ¿sí? Esto es lo que se conoce como pico de flauta, y entonces uno puede hacer una estría ahí. Obviamente, en este caso, sí, la idea no es hacer una estría para obtener colonias aisladas, ¿sí? Estría es que se usa el ANSA y se hace esas maniobras de hacer o una raya o hacer una estría ondulada, ¿sí? Eso es hacer una estría usando el ANSA, ¿sí? Entonces, en general, estos tubos, lean el video, escuchen el video para qué suelen utilizarse, ¿sí? Ahí es lo que van a ver, pero la maniobra es esa. Básicamente ustedes hubiesen usado esto y usado la estría en placa, ¿sí? Y el rastrillado para la técnica de recuento. Así que como que bueno, esas son las dos las técnicas más importantes, que estaría bueno que las vean y que vayan mirando las preguntas que tienen en la guía con los videos. Y bueno, y si tienen dudas, después las vemos las clases, a medida que van pasando las clases, ¿sí? Bueno, ya estamos todos muy agotados. ¿Alguna pregunta? ¿Me quedó algún aviso? Recuerden, los que tienen algún problema con la inscripción, le tienen que escribir a Javier diciéndoles bien cuál es su situación. Si están anotadas en las dos, en cuál es la correcta que deberían quedar. Si están mal anotados, que los tienen que cambiar porque la que le corresponde es la otra, y le dicen el plan y cuál es la que le corresponde, ¿sí? Así los cambian bien a la que tienen que estar, ¿sí? ¿Algo más? Profe, con algunos compañeros tenemos el problema de que se nos superpone el 12 de noviembre el parcial práctico de micro con el segundo parcial de genética. Y Bien. queríamos saber si podíamos correr el parcial práctico. No sé cuándo es si ya está estipulada una fecha del recuperatorio, si podríamos rendir en esa fecha como primera instancia o cómo hacemos. Yo les cuento, nunca hubo recuperatorio. Nadie recupera. Elijan qué parcial dan. Les juro que nadie recupera. Es que, a ver, digamos, nosotros estamos acostumbrados a enseñarles esto que acabamos de ver en los videos. Todos los demás, o sea, digamos, no hay forma de evaluar eso, que es que ustedes no lo van a poder hacer. Para nosotros realmente es bueno, tratar de que ustedes lo vean, tratar la parte conceptual de esto, que los medios por ahí les damos un poco más les rompemos más la bola con los medios. Yo no hubiese hablado tanto, ¿por qué? Porque obviamente ustedes después los ven y les queda clarísimo el concepto de cuál es diferencial, cómo es el sentimiento, porque los ven, los usan, los manejan, ¿sí? Pero después, qué sé yo, o sea, nosotros realmente es muy difícil evaluarlos, o sea, nos parece que no tiene sentido, ¿sí? Entonces, realmente las preguntas son muy sencillas. Por eso les digo, si les quedó claro esterilización, los conceptos, qué va, qué no va dentro del autoclave, dentro del horno, qué se puede poner, qué no se puede poner, ya está.
de esto, las definiciones sencillas de los medios, ¿sí? Cómo funcionan, qué es un componente, y bueno, y en cada tema van a ir viendo que, digamos, los conceptos en sí mismos son sencillos, no hay mucha complejidad, ¿sí? Así que no le tengan miedo al parcial. Si ustedes se van ajustando a estos plazos, que si no se dejan estar con lo que vamos viendo, van a estar re bien. Claro, o sea, se les superpone porque es el mismo día, pero no porque sea la misma hora, ¿verdad? No tengo idea realmente. El primer parcial de genética fue en la mañana. No sé si ya saben a qué hora se va a dar Y el parcial nosotros en práctico. general lo tomamos en hora de teórica porque es el horario, digamos, Que ustedes tienen. claro, que ustedes tienen asignada la materia. Claro, entonces tendríamos como varias horas en el medio libres. Así que, bueno, gracias. Lo vamos a Yo, pensar y más cualquier que cosa nada les mandamos porque, mail. digamos, porque no es el teórico, digamos, ¿no? Entonces ya te digo, creo que recuperó un alumno y fue una cosa como tuvo algún problema, que el año pasado eran más complicados los problemas realmente digamos, de salud, de todo, ¿no? Pero yo les diría que si el otro, el de genética, es un teórico y seguro tiene fecha de recuperatorio, que traten de cambiar ese, porque el problema acá es que están ajustadas las fechas con el parcial teórico después. ¿Sí? Ese es el problema que van a tener. Bárbaro, gracias, profe. Pero bueno, lo vamos viendo, ¿sí? O sea, nada, si son muchos y si hay que poner otra fecha, se pondrá. Pero tratemos de que no. No sé qué les dicen de los otros turnos, pero no somos, nadie es malo en esta materia. De los JTPs. Yo quiero que sean la que más quieren, pero bueno, en realidad nos quieren a todos después. No hay. No, ven que tampoco les hacemos problemas y van, vienen a un turno, al otro. Nada, pasen. De hecho, en presencial también pasean por todos los turnos, pero bueno, nada, no hay problema. Todo se puede manejar. Bueno, chicos, espero que puedan disfrutar el fin de semana largo. No sé, si tienen que estudiar, bueno.